Benvingudes totes i benvinguts tots a aquesta celebració del Dia de la Reforma Protestant de la Comunitat Valenciana 2023, que és retransmesa per la Televisió Pública Valenciana. Especialment agraïm, encara que alguns estan de camí, la presència en aquest esdeveniment, entre altres, de les següents autoritats, representants i periodistes. Honorable consellera de Justícia i Interior, senyora Elisa María Núñez Sánchez. Subsecretari de Justícia i Interior, senyor Ricardo García García. Portaveu titular del grup Compromís de Vila-real, senyora María Fajardo Frank. Portaveu adjunt del grup Compromís de Vila-real, senyor Santiago Cortells Rodríguez. Director del Departament de Filosofia de la Universitat de València, senyor Francisco Arenas Dolz. Rector del Campus Adventista de Sagunt, senyor Daniel Bosquet Ortiz. Degà de la Facultat de Teologia del Campus Adventista de Sagunt, senyor Víctor Armenteros Cruz. Delegat diocesà de Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós de l'Arquebisbat de València, reverendo Vicente Botella Cubells, presidenta del Centre Ecumènic Interconfessional de València, senyora Carmen Sarmiento Cabanes, president de la Unió de Comissions Islàmiques de València i FAMI, i altres persones de les quals, com no tinc incloses en la relació, no puc dir, perquè la memòria no arriba a tant. Ja deia el meu cunyat que més val un làpiz curt que una memòria llarga. I també el director de la revista Evangelical Focus, senyor Joel Foster, així com als televidents i als televidents d'Apunt Televisió i a totes i cadascuna de les persones assistents, senyores i senyors. Moltíssimes gràcies per la seva assistència. Celebrem junts Dia de la Reforma Protestant 2023. El president de l'esdeveniment, el pastor Jorge Juan Pastor, té la paraula. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es un honor estar hoy juntos conmemorando el Día de la Reforma Protestante en estos 506 años de historia. Es un encuentro especial que marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo y que sigue siendo relevante en la historia nuestra de cada día. Hoy, en esta ocasión especial, nos unimos en comunidad para reflexionar sobre los principios fundamentales que guiaron aquel acontecimiento del siglo XVI y que continúan iluminando nuestra vida en el camino del siglo XXI. Hoy, en el corazón de Valencia, nos reunimos como una comunidad unida, cristiana, diversa, y estamos todos con una fe compartida, la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual queremos dar la gloria, la honra, la adoración en esta tarde, en esta conmemoración tan especial. Celebrem la diversitat en les nostres creences i pràctiques, reconeixent la varietat que trobem en la paraula de Déu, que ens enriqueix mútuament. Recordem que la reforma no va ser simplement un esdeveniment històric, sinó una crida a treballar junts per un món més just, en pau i compassiu. Recordem que la reforma continua, no com un esdeveniment del passat, sinó com un viatge constant cada dia del futur, cap a una comprensió més profunda de la gràcia de Déu, de l'amor de Déu que incondicionalment ens ofereix. En nom del Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana, agraïm a tots vosaltres per estar aquí presents en esta celebració especial. Que este dia implique un compromís per a l'obra de Déu, cada un en les seues denominacions, en les seues esglésies, però que cada un estiga compromès i que siga una renovació espiritual, que continuem junts
en el viatge de reforçar la nostra fe, les nostres creences, els nostres propòsits en pau, en amor i en harmonia. I que la pau i gràcia del Senyor Jesucrist ens acompanyi avui en esta celebració i sempre. Amén. Anem a llegir... Anem a llegir la paraula de Déu que es troba en el llibre de Romans, capítol 5, versets de l'1 al 5. L'apòstol Pau va escriure aquesta porció i serà la germana Júlia que vindrà aquí davant i llegirà aquesta porció de la paraula de Déu. Preguem que no tingueu els mòbils engegats perquè poden molestar en la retransmissió de la televisió valenciana. Moltes gràcies. Anem a escoltar en reverència la paraula de Déu. Per tant, justificats per la fe, tenim pau amb Déu a través del nostre Senyor Jesucrist, pel qual també hem obtingut accés per la fe a aquesta gràcia en què estem, i ens complimem de l'esperança de la glòria de Déu. I no només això, sinó que també ens complimem de les tribulacions, sabent que la tribulació produeix paciència, la paciència experiència, i l'experiència esperança. I l'esperança no ens deixa avergonyits, perquè l'amor de Déu ha estat vessat en els nostres cors per l'Espírit Sant que ens ha estat donat. Amén. Júlia ha llegit en valencià, però proveneix de Romania. Així que és un punt a favor, que ha tingut un esforç gran de poder-ho fer i amb un bon accent i molt ben llegit. Aquesta commemoració és una oportunitat molt gran per a recordar i celebrar els principis fonamentals de la Reforma Protestant. Un dels pilars que va ser donat exclusivament va ser donar la glòria a Déu. Soli Deo Gloria. Un principi que ens recorda la nostra dependència del Senyor i la nostra devoció cap a ell. Avui volem unir les nostres veus junts, cantant En esto creo yo. Aquest cant és una manifestació de les nostres creences que compartim, que ara confessem al món i reafirmem davant de Déu. A través d'aquesta unió de les nostres veus volem proclamar només a Déu la glòria. Ens posem de peu per a cantar junts. Està la lletra en el butlletí que vos ha entregat al començar aquest acte. No podíamos faltar una representación del coro de la Reforma Protestante para tener estos momentos musicales. Y uno de los cambios notables que introdujo la Reforma Protestante en las iglesias, como sabéis, es el canto congregacional. Es un tesoro que sobre todo los músicos damos mucho valor. Así que vamos a convertir este acto de celebración en un acto de alabanza congregacional. Y os invitamos a seguir las canciones con nosotros, a cantar. Tenéis las letras en los libretos. Y para que este coro se convierta en un gran coro, que podamos cantar al Señor lo que creemos. Gracias.
Vamos a orar al Señor. Nuestra forma de comunicarnos con el Señor es a través de la oración y en esta tarde, pues, nuestro hermano Enoch nos va a dirigir en esta oración. Cada uno tiene diferentes costumbres, algunos cierran los ojos, otros no, pero lo importante es que nosotros tengamos comunión con el Señor, porque donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está en medio de ellos y está aquí en medio de nosotros. Preguem al nostre Déu. Pare nostre, estimat Pare que estàs al cel, en un dia com avui et volem agrair que fa una miqueta més de 500 anys tu vas aixecar persones valentes que van anteposar la seva fe, la teva paraula, per davant dels seus interessos personals, i gràcies a aquestes persones avui ens podem reunir aquí en llibertat per seguir compartint la teva paraula, el teu missatge, la teva salvació i la teva esperança. Et demanem que segueixis aixecant persones que segueixin sent fidels a tu i a la teva paraula, i et demanem que avui, en aquesta nit, el teu esperit estigui entre nosaltres i tot el que fem aquí serveixi per honorar-te i lluar-te a tu. T'ho agraïm i t'ho demanem tot en el nom de Jesús. Amén. Un altre pilar de la reforma protestant és només Crist. Aquest principi ens clau que honorem els que han precedit en la seva tasca cada dia. En aquesta ocasió i avui escoltarem la semblança històrica de Gaspar de Centelles, presentada per la diaquesa Lola Sánchez i el pastor Josep San Pedro. Demano que passin aquí davant, per favor, Lola i Josep. En aquest dia, quan tothom protestant celebra la memòria d'un acte acadèmic rutinari que s'ha convertit en simbòlic, l'acte de clavar les tesis de Lutero a la porta de l'Església de Tots els Sants i que va tindre lloc a la jove Universitat de Wittenberg. Ens felicitem per efectuar el segon lliurament d'un premi que porta el nom d'un valencià il·lustre i que fa justícia al mateix temps al nostre protestantisme històric. Donem gràcies a Déu per tindre l'oportunitat de posar les primeres pedres del que esperem que siga un llarg llistat de dones i homes que destaquen en la defensa de la llibertat religiosa al nostre país. Durant molts segles, els historiadors de la modernitat europea només parlaven del focus de l'erasmisme i luteranisme de Valladolid i Sevilla, com si la resta de la península ibèrica fora un desert per al pensament crític i la dissidència religiosa. Aquesta deformació òptica, sens dubte provocada per les espectaculars i exemplaritzants actuacions de fe que va realitzar el Tribunal de la Santa Inquisició a les ciutats abans citades en 1559 i 1562, va aombrar altres focus com el de València, que arribà a ser molt dinàmic i interessant. Gaspar de Centelles i Fabra va néixer durant la primera dècada del segle XVI a Sicília. Com a membre de la Cúria Real i educat en l'estament noble a Itàlia, va conèixer el pensament humanista, l'obra d'Erasme de Rotterdam i altres coneixements literaris i filosòfics. El seu pare era baró de Pedralba, en la comarca dels Serrans. En morir el seu pare, encara que Gaspar és molt jove, s'encarrega d'administrar el patrimoni familiar, dedicant-se també a la vida cortesana i militar. A partir de 1546, resideix a Sardenya i allí entra en contacte amb el grup de Tommaso Roca, el seu germà Bartolomeo Roca i Segismundo Arquer, un grup d'hòmens de lletres, als quals les idees luteranes ja han xopat les seues consciències.
Quan en 1548 mor la seva mare, decideix tornar a València, però continua tenint relació epistolar amb Arquer. En arribar a València, inquiet, va entrar en contacte amb el canonge de la catedral Jeroni Conques i amb l'humanista i mestre de retòrica Pere Joan Nunes. Centelles, vertader intel·lectual i home ben informat de totes les corrents de pensament que travessaven Europa i que arribaven com apagades a la nostra península ibèrica, crearà en les nostres terres el conegut com a grup de Pedralba, nucli de pensament dissident en la nova fe i espiritualitat protestant que va fent camí. La Inquisició va començar a posar el seu ull homicida sobre ell en 1552 i en aquells moments el seu palau familiar de Pedralba va fer a vegades de refugi i retir. Allí llegirà a Luter, Calvino, Erasme, Münster i Bíblies, però Bíblies també en vernacle, francès, italià, la circulació de les quals serà prohibida a partir de 1559. A pesar que mantenia una certa discreció personal, Centelles se sentia lliure, cada vegada més lliure. I és possible que aquest esperit, esperonat per la nova fe que abraçava, propiciarà que la Inquisició fora tancant sobre ell una estricta vigilància. En 1562, malgrat la seva condició nobiliària, serà arrestat i processat per crim d'heretgia, concretament de luteranisme. Tots els seus llibres van ser confiscats i durant 2 anys va patir un procés innoble en el qual no va voler defensar-se. No va signar cap document de penediment, cosa que era contrària a la seva consciència, perquè amb les conviccions no es juga. Altres noms de notables criptoprotestants contemporanis de Centelles, que ara no se leguen nomenar fins i tot amics d'ell, es varen retractar davant l'amenaça de tortura i mort. Centelles va triar la tortura. Ho sabia molt bé. El 10 de setembre de 1564, després de ser juzgat a la plaça de la Seu de València, va ser cremat viu en extramurs, a la vora del riu Túria, per ser heretge abominable, pertinaç i impenitent. Tota la pena d'infàmia va caure sobre ell i tota la seva família despullada de càrrecs i dignitats i la confiscació dels seus béns. A més, la seva memòria va ser esborrada. La història de la llibertat de consciència i de religió està salonada per la sang abocada de germans i germanes nostres, des de les pàgines de l'Escriptura fins a les nostres comarques més pròximes. Desgraciadament, també compartim aquest agredolç honor amb la història de la fe cristiana. És possible que les noves generacions pensen que la llibertat és com un recurs natural, com l'aigua o l'oxigen, que són gratis, abundants i inesgotables. Ara sabem que això no és veritat respecte als recursos naturals, però és més incert encara en matèria de drets i llibertats. Avui fem memòria per a no oblidar, per actualitzar la nostra consciència històrica i per estar previnguts davant la ignomínia de la intolerància i de l'oblit, que mata 2 vegades. Avui fem memòria i orem en acció de gràcies per a aquells germans com Gaspar de Centelles, amb els quals tenim un deute d'honor etern. Moltíssimes gràcies. Hemos escuchado la biografía de Gaspar de Centelles, muy interesante, y esta biografía merece ser recalcada en nuestros corazones y recordada,
Por esto, aunque damos toda la gloria al Señor, queremos reconocer a las personas, mujeres y hombres que han dado su vida por el Evangelio. La Junta Directiva del Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana acordó galardonar en esta segunda edición de los premios Gaspar de Centelles de la defensa de las libertades religiosas a las siguientes personas para este año. Elizabeth Pérez Cigarrito es consejera de Educación del CECBA y pionera en la implementación de la legislatura de la asignatura de Educación Religiosa Evangélica en los colegios e institutos. Elizabeth, por favor, suba aquí arriba. Va a hacer entrega del premio el vocal social de Libertad Religiosa y Creencias de Observatorio de la Comunidad Valenciana, Elizabeth Cardona. Voy a leerlo porque si no, es para mí de verdad un honor recibir este premio hoy, en esta tarde. Pero no quiero olvidar el trabajo de otras personas que mucho tiempo atrás hicieron posible precisamente que se firmaran acuerdos con el Estado para que la libertad religiosa precisamente pudiera ser una realidad en esta comunidad valenciana, porque ya en España se estaba desarrollando, pero va muy lento. Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad y el privilegio de poder servir tanto a su Iglesia en esta labor como en otros ministerios. Y quiero agradecer a mi familia por apoyarme, por animarme cada día, porque hay momentos de bajones. Quiero agradecer a los padres y a las madres que han trabajado arduamente y que lo siguen haciendo, solicitando año con año la educación evangélica en los centros educativos para sus hijos. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que de forma voluntaria ellos han estado dispuestos y se han entregado trabajando hombro a hombro conmigo. También quiero agradecer al Consejo Evangélico por darme este privilegio y esta posibilidad de trabajar y confiar en mí. Este premio es el resultado de un trabajo conjunto que todavía no ha terminado, hermanos. Tenemos mucho camino por recorrer. Así que, queridos padres, no olviden solicitar la enseñanza evangélica para sus hijos en los centros educativos. Solamente tenemos 6 centros. Y queremos conseguir muchos más. Y a los políticos y a las administraciones, acuérdense de que existe la libertad. Gracias y que Dios los bendiga. El segundo premio de Gaspar de Centelles se ha otorgado a José Martí Vicent, exconseller de Ministres de Culte del Consell Evangèlic Valencià i pioner de l'establiment de relacions institucionals de les fraternitats i fellowships de pastors evangèlics entre si i en el CEDVA. Recull el premi Luis Delas. El pastor José Martí no està present per motius d'enfermetat i em transmet tot el seu carinyo i amor i gratitud per l'entrega d'aquest premi. Luis. Bueno, nuestro hermano, el pastor José Martí, no ha podido estar por tema de salud,
pero él nos ha enviado unas palabras que quiero leer en su nombre, ¿sí? Dice así: agradecer este reconocimiento, el cual me motiva e impulsa a vivir más cada día delante de Dios. Coram Deo era el saludo común entre los creyentes en tiempo de la Reforma en el siglo XVI. Mi deseo para todos ustedes es que en esta época que nos toca vivir tan convulsa, podamos evidenciarlo en nuestro vivir como en nuestro estilo de vida. Es mi determinación y asimismo mi deseo, dice Martí, para todos ustedes, quienes participan de este evento en el día de hoy, que sea nuestra credencial ante la sociedad a la que amamos y deseamos seguir sirviendo para que vean nuestras vidas escondidas en Cristo. Y ahora cita un texto de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Dios sea la gloria. Muchas gracias, de parte de Martín. Hemos dado gracias antes de recibir el premio. Va a recibir ahora el premio de manos del pastor Josep San Pedro, por favor. Muy bien. Y la Junta Directiva ha entregado un tercer premio. Espérate, Luis, espérate, sube. Luis, sube. No te vayas. Un tercer premio, y es para el teólogo doctor Samuel Escobar Aguirre. Se nota que es muy querido entre nosotros y muy conocido por su dilatada función y trayectoria ampliamente reconocida al servicio del ministerio cristiano, de la enseñanza, de la misionología, de la educación personal y del discipulado. Un hombre ejemplar. Y recibirá el premio a nuestro hermano Manuel Sarrias, de parte de don Samuel. Es para mí un honor y un privilegio recoger el premio Gaspar de Centelles a la libertad religiosa, otorgado a don Juan Samuel Escobar Aguirre, amigo y maestro, ciudadano del mundo y residente en Valencia los últimos 20 años. En una ocasión, el rey Alfonso XIII, al entregarle un premio a don Miguel de Unamuno y aceptarlo el escritor como algo merecido, el rey le dijo: la mayoría de los premiados no suelen decir eso, sino todo lo contrario, que no lo merecen.
Y respondió don Miguel, y tienen razón, Majestad. Pero en el día de hoy, este premio a don Samuel es una justa distinción, ya que representa el reconocimiento a unos méritos evidenciados en la grandeza de la humildad, la sencillez de la erudición y el atractivo de una vida comprometida en la coherencia de sus profundas convicciones cristianas, expuestas con vitalidad y pasión por su amor por la libertad en su extensa y prestigiosa trayectoria literaria, académica y pastoral. La libertad a la que somos llamados los cristianos es un tipo de libertad responsable, positiva, respetuosa, que no deja espacio a una falsa libertad que da lugar a la opresión, a un legal cumplimiento, al abuso o a cosas por el estilo. Libertad para creer cada cual con arreglo a su conciencia y decisión personal, lo que significa también libertad para no creer. La fe cristiana no se impone, se inspira, no se obliga, se persuade, al igual que los valores permanentes, éticos, morales y espirituales. Alguien dijo con cierta ironía que ninguna divinidad se complacería en una adoración forzada. La libertad religiosa no es tolerancia, algo que resulta de una graciosa concesión de los gobernantes, sino que la libertad religiosa, la libertad, es un don de Dios, algo que enriquece a las personas individualmente y también al conjunto de la sociedad. No existiría libertad si no hay libertad religiosa. Por eso lamentamos profundamente que hoy, todavía en demasiados países con regímenes totalitarios, la falta de libertad, la intransigencia, la intolerancia y la persecución sea una triste realidad. Y es que, como se nos ha recordado antes, la libertad no se regala. Hay que luchar por ella y aceptar el riesgo. Por eso podemos hacer nuestras las palabras de Don Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los dones más preciosos dados al hombre por Dios. Ni los tesoros que tiene el mundo, ni los del mar se comparan a ella. Por la libertad, como por la dignidad, uno puede y debe arriesgar la vida. Damos gracias al Consell Evangélic por su sensibilidad y también en esta tarde damos gracias por los hombres y mujeres que han luchado y se han comprometido y lo siguen haciendo en favor de la libertad e igualdad religiosa, de la libertad de conciencia, en una palabra, de la libertad. En nombre de don Samuel Escobar y de la familia, muchas gracias, recordando que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y, como diría Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias. Pues es el momento que todos los galardonados pasen aquí delante, por favor, y sus representantes, allí, por favor. Y los que habéis entregado el premio también. Y nos pongamos en pie y le demos un fuerte aplauso. Por favor, todos de pie y un fuerte aplauso. Muchas gracias. Podéis sentaros. Gracias. Queremos hacer especial mención, ya a estas horas la lengua la traba, especial mención de la presencia entre nosotros de la honorable consellera de Justícia i Interior i del subsecretari de Justícia i Interior. Moltíssimes gràcies, ens honren amb la seva presència. Pido un aplauso para ellos.
Hay un cántico que es muy importante en la vida de los protestantes, de los evangélicos. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y queremos cantarlo en esta tarde. El coro nos va a ayudar. Vamos a estar aquí participando. Está en vuestros boletines y deseamos pues juntos unir nuestras voces. Y como es hermoso entre nosotros, nos volvemos a poner de pie para cantar este precioso cántico.
Podemos sentar-nos. Només l'escriptura, un altre pilar de la reforma protestant. I en esta vesprada anem a llegir altra volta la paraula de Déu, el Salm 46, porció llegida per la pastora i professora Esther Sánchez, que ens introduirà a la predicació que vindrà de part del pastor Pau Grau. Així que ara escoltarem la paraula de Déu i després el missatge de la paraula de Déu. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Benvinguts a tots i a totes en esta celebració tan especial. També la benvinguda als nostres germans d'altres tradicions cristianes, als que apreciem de tot cor. La paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant que una espasa de 2 talls. Arriba a destriar l'ànima i l'esperit, les articulacions i els molls dels ossos. Discerneix les intencions i els pensaments del cor. Acabem de cantar un himne icònic de la Reforma Protestant. Desgraciadament va ser emprat durant segles com un himne de batalla, com un crit de guerra, especialment quan les guerres de religió entre catòlics i protestants van assotar l'Europa moderna durant el segle XVII. Avui ja no volem ni podem cantar-lo així. Déu és el nostre refugi, la nostra força, la casa de tots els que l'invoquen de cor i l'han fet el Salvador i Senyor de les seues vides. Vinguen d'on vinguen i parlen la llengua que parlen. Els temps sempre han estat difícils. També avui vivim moments d'incertesa, polarització, violència silenciosa, violència brutal, però res no ens podrà fer trontollar, res no ens separarà del Senyor nostre i res no farà decaure ni la nostra fe ni la nostra esperança si Déu és amb nosaltres. De la quarantena d'himnes que Martí Luter va escriure al llarg de la seva vida, pot ser aquest que hem cantat siga el cant més pregon del moviment de la Reforma. Luter va ser el fundador del cant congregacional, de la himnologia congregacional. Després de traduir la Bíblia a la llengua vernacla alemanya i demostrar així que Déu es va encarnar també en la diversitat de llengües que es parlen arreu del món, va intuir que la música, acompanyada de bona lletra, sobretot quan aquesta lletra visita i medita en l'escriptura,
té un poder de transmissió i pervivència que traspassa els segles. La gent de l'Alemanya del segle XVI aprenia ràpidament els seus himnes, que era la millor i més eficient catequesi popular. Luter recomanava que la música, veritable font de plaer, no només fora un art i un instrument litúrgic al servei del culte, sinó que fora emprada en les cases, als carrers i als quefers quotidians. Un mode de santificar l'ordre present, sense mediació sacramental, una manera d'impregnar la vida de cada dia amb la paraula de Déu. I això sense oblidar el to profètic, que és el resultat de combinar el coneixement de la llei de Déu i la seva voluntat amb l'articulació de la mateixa en la interpretació i la transformació del moment present. Als himnes de Luter escoltem amb claredat els seus sentiments, les contradiccions i també les conviccions d'un home amb un fort sentiment de llibertat davant Déu. Llibertat. Potser sigui aquesta la paraula que millor descriga l'esperit de qualsevol ésser humà que, sentint-se no res davant Déu, se sent perdonat, alliberat del feix d'indignitat que arrossega, s'obre a l'esperit i és inundat per la gràcia. D'ací naix una determinació ferma i valenta, un coratge que no tem res ni a ningú. Luter, amerat de la paraula, immers en el seu moment històric particular, va fer néixer un càntic nou, un crit d'acció de gràcies i d'esperança. Déu és un ferm castell, el gran refugi nostre. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo en castellà. Està basat en el Salm 46, o 45, si seguim l'ordre de les Bíblies catòliques o interconfessionals. El 1528 encara no s'havien apagat els ressons del trasbals que va viure l'imperi, amb l'agosarada actitud d'un monjo agustinià, professor de teologia, filòleg i músic a la jove Universitat de Wittenberg. Les amenaces estaven a l'ambient, la violència ja s'havia desfermat i dins i fora dels estats alemanys l'alçament de camperols i la violència dels uns i dels altres feia estralls. Podíem dir, copiant el títol d'una famosa biografia que narra la vida d'un prohome evangèlic, que el combat de Luter va ser el d'una fe contra un imperi. De l'experiència com a refugiat i amenaçat al castell de Wartburg, uns pocs anys abans, i la inspiració d'aquest salm dels fills de Coré, naix aquesta obra literària i musical que avui és de nou al nostre camí i ens recorda coses que necessitem i que no hem d'oblidar. La més important de les quals és la següent. L'obra de Déu és de Déu i no és nostra. Tot el que som i tenim passarà. Tot és perible, que només el regne de Déu quedarà i que, mentrestant, el seu esperit ens guiarà i sostindrà fins la consumació dels temps. Probablemente muchas personas, conciudadanos nuestros que estén viendo esta celebración hoy, se puedan estar preguntando qué aportación diferencial o esencial hizo la Reforma protestante al gran acervo espiritual y milenario del pensamiento cristiano. Creo, que sigue siendo necesario hacer un esfuerzo pedagógico para destacar algunos principios que hoy no solo nos definen a los protestantes o evangélicos, sino que también han sido acogidos por hermanos de otras tradiciones cristianas que tienen en el centro de su fe al Señor y Salvador Jesucristo. Lutero se esforzaba por liberarse del peso de su culpa, por medio de rigores y penitencias, por la confesión y el duro trato con su cuerpo, hasta que la lectura espiritual de la Biblia le convenció
de que nadie puede hacer el ser humano por salvarse, para calmar su sed de perdón, ni indulgencias, ni méritos, ni abstinencias. La paz con Dios es un regalo, una gracia de Dios hacia el espíritu de todo ser humano que se abre a Él y le acoge profundamente. Su mente se iluminó cuando entendió que la buena nueva de salvación para el ser humano es por la sola gracia derramada a través de Cristo Jesús. No basta con reconocer nuestra servidumbre por estar separados de Dios para librarnos de ella. Necesitamos escuchar la Escritura que dice en Romanos 1:17, vivirá el que es justificado por la fe. Pese a nuestra indignidad y no siendo merecedores de su gracia y su perdón, Dios nos declara justos. El pensamiento reformado desplazó el acento del misterio eucarístico al redescubrimiento de la palabra de Dios, la Biblia. Pero no para entender la Escritura como un conjunto de normas, reglas o conductas o doctrinas, sino como algo vivo. Dios mismo actuando y redimiendo a través del Verbo encarnado, la última y definitiva palabra de Dios en favor de nuestra salvación. La Reforma no es un punto de llegada, más bien es un punto de partida. Fue Lutero mismo quien acuñó el lema «La Iglesia siempre reformándose». Pero convendría leer hasta el final «La Iglesia siempre reformándose bajo la palabra de Dios». Y sí, también dijo sola Escritura, pero añadió «la sola Escritura y mi razón». El pensamiento reformado ha estimulado la adoración personal y comunitaria como forma de unión por el Espíritu con el Señor, la santificación del creyente ha sido puesta también en el centro de nuestra espiritualidad. Hemos aprendido a compaginar nuestra doble ciudadanía, temporal y eterna, como parte de nuestra comprensión de nuestra posición en el mundo. También hemos aprendido a hacernos cargo del mundo, como Jesús nos enseñó, como parte de nuestra responsabilidad social y medioambiental. Del Evangelio social aprendimos a salir de nuestras cuatro paredes para salar e iluminar el mundo, trabajando por la dignidad de todo ser humano y especialmente por los débiles, los oprimidos y los marginados. Reformar la Iglesia no tuvo la voluntad de dividirla o destruirla, sino de purificarla, retornando a las bases de la fe cristiana primitiva dentro de un paradigma bíblico y pastoral. De las heridas de la historia podemos salir más reforzados y sabios si somos capaces de no repetir los errores, ni los unos ni los otros, y dar un testimonio a una sociedad que nos está mirando y que espera de nosotros algo más que palabras. Nos complace pensar y nos consta que el pensamiento reformado, en sus muy diferentes familias y denominaciones, ha fecundado y enriquecido nuestra común fe, la que se sustancia en aquel texto que todos conocéis: una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Lo hemos escuchado antes. Durante el siglo XVI, el ideario reformado fue abrazado por eclesiásticos, intelectuales y nobles. Hubo un verdadero protestantismo valenciano, aglutinado alrededor de la familia de Gaspar de Centelles, el núcleo de Pedralba, pero también alrededor del canónigo de la catedral, Jeroni Conques, el calvinista Pere Lluís Berga, el prior Joan Bellot, el luterano Gaspar Querol, los humanistas Pere Núñez y Joan Gelida, el doctor Segismond Alguer, el profesor Pere Galés y muchos otros. La dureza e implacable de la religión mayoritaria atajó de raíz
toda disidencia religiosa, y durante los siglos XVII y XVIII solo podemos ver destellos fugaces de cristianos que se atrevieron a pensar de forma diferente y a sostener un credo disonante con la ortodoxia establecida. Hubo que esperar a 1870 y 1888 para que las primeras iglesias evangélicas y más concretamente bautistas se instalaran en Alicante y Valencia respectivamente. También hubo núcleos en Torrevieja, Alcoy, Denia, en principio como extensiones de misiones extranjeras y casi de inmediato se extendieron a la población autóctona. La llamada Segunda Reforma, si la primera fue de nobles eclesiásticos e intelectuales, la Segunda Reforma fue abrazada por el pueblo llano, por gentes sencillas que tenían sed de un evangelio puro y transformador. Más de 150 años, pues, de testimonio nos contemplan i nos avalen. Avui, segons l'Observatori de Pluralisme Religiós de l'Estat espanyol, a la Comunitat Valenciana hi ha quasi 500 llocs de culte protestant o evangèlic. Des dels germans reformats, anglicans o baptistes, el que es considera el protestantisme històric, fins al divers món pentecostal, ètnic o no denominacional que està escampat arreu del nostre territori. Uns 60.000 fidels aproximadament són evangèlics valencians, que encara lluitem per la nostra visibilitat i respecte i que volem contribuir decididament a fer una societat més justa, més lliure, més fraterna, respectant les nostres autoritats i pregant per elles, però també exigint de manera pacífica i tenaç llibertat de consciència i de religió, principis constitucionals, per cert, que siguen respectats i observats. 25 generacions després d'aquella ruptura dolorosa i no desitjada, la paraula de Déu continua consolant-nos, animant-nos, corregint-nos, unint-nos i donant-nos esperança. Ja ho he apuntat, a hores d'ara tenim un món molt violent. Estem veient com les religions monoteistes enfrontades ho fan no per la fe, sinó per interessos polítics i territorials. Que ningú no mate cap ser humà en nom de Déu, que és el Déu de l'amor. Els cristians, que també confessem un sol Déu en 3 persones, ens preguntem: quin Déu és amb nosaltres? El que hem cantat a l'himne. És el Déu encarnat en Jesucrist, mans i humil, que es va ensenyar a oferir l'altra galta quan ens bufetegen? No som forts per nosaltres mateixos. Només podem cantar Déu és amb nosaltres si reconeixem que el Déu de Jesús és el qui està amb nosaltres. Experimentar la força i el poder d'un Déu que es mostra i es perfecciona precisament en la nostra debilitat. Els evangèlics no són molts, no són poderosos. El nostre regne no és d'aquest món, però sabem que Déu és amb nosaltres si l'invoquem de tot cor i som fidels deixebles del seu regne. A ell retem la nostra lleialtat última i li donem tota la glòria. Acabo amb les paraules del Salm que ha presidit i inspirat aquest missatge. Veniu, mireu les gestes del Senyor, les meravelles que fa sobre la terra. Per totes parts ha fet cessar els combats. Ha trencat els arcs i trossejat les llances i ha tirat al foc els escuts. Desistiu, reconeixeu que jo sóc Déu. Domina els pobles, domina el món. El Senyor de l'univers
és amb nosaltres. La nostra muralla és el Déu de Jacob. Tota la glòria per al Senyor. Amén. Hemos hablado de solo a Dios la gloria, solo Jesucristo el Señor, solo la Escritura, y ahora vamos a hablar de solo la fe. Es otro de los fundamentos de la Reforma protestante, salvados nada más por nuestra fe en Jesucristo. Y en esta dirección de dependencia de Dios en fe será cuando elevaremos una oración y bendición con una representación de la comunidad de pastores y fraternidades y fellowships del Consejo Evangélico de la Comunidad Valenciana, y que juntos van a venir y van a tener esta oración. Ruego que pasen, por favor, aquí los representantes que van a tener este tiempo especial. Com a serfs del Senyor Jesucrist, declarem que Jesús és el Messies, l'enviat de Déu, i que som ací per a estimar, servir i donar a conèixer l'incomparable i etern amor de Déu el Pare per la ciutat de València, Cap i Casal i tota la comunitat valenciana. Todos a una voz nos comprometemos a servir y dar nuestra vida en rescate por todos los que viven y trabajan aquí y ahora, y también por las futuras generaciones de valencianos y valencianas. Y nos comprometemos a trabajar juntos, esforzada e incansablemente, por la convivencia, la paz y la prosperidad de Valencia y de toda la comunidad valenciana. Per això, el nostre benvolgut Senyor Jesús, en representació de tota la comunitat valenciana, avui ens presentem davant de tu i tirem totes les nostres corones als teus peus, perquè reconeixem que tu eres verdadera i incomparablement sant. Ens presentem davant del tron de la gràcia per aportar-te tota glòria, que només tu mereixes. Invoquem el teu nom, demanant que beneïsques la ciutat de València, Cap i Casal i tota la comunitat valenciana, perquè arribem a ser una societat acollidora, integradora i inclusiva, diversa i plural en el cultural i en el religiós. I preguem que ens concedisques el ser esforçats i valents, treballant junts per aconseguir la convivència, la pau i la prosperitat de València i de tota la comunitat valenciana. Teu és el regne, el poder i la glòria pels segles dels segles. València, Cap i Casal i tota la comunitat valenciana. El Senyor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos a punto de finalizar nuestra celebración, nuestra conmemoración, y queremos hacerlo a través de un canto que se llama La Bendición. Entra dentro de nada más con la gracia, solo gracia, salvados por la gracia. Es el gran regalo de Dios y deseamos que esta gracia sea una bendición para nuestros conciudadanos aquí en la Comunidad Valenciana. El coro nos va a ayudar para poder cantar este precioso cántico. Y nos ponemos todos en pie, por favor. Sirva este último canto congregacional como doxología para desearnos todos, entre nosotros, estas palabras que dice este canto. ¿Podéis leerlas, seguirlas?
Es un canto que invoca al Señor para bendecirnos y para cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Así que vamos a cantar todos juntos esta canción. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que es cobrisca la gracia fins a 1000 generacions. Venga. La família, els teus fills i els fills dels teus fills. Que et cobrisca amb la gràcia fins a 1000 generacions. La família, els teus fills i els fills dels teus fills. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Oh, de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida.
Permanecemos de pie, estamos a punto de finalizar y voy a pediros algo, que dejéis vuestros boletines en vuestros asientos y nos tomemos todos de la mano. Un cuerpo, una familia, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y la plenitud del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros y sobre todos aquellos en el mundo entero que aman, buscan y siguen al Señor, y aquellos que no lo siguen también, para que haya paz en este mundo, empezando en la paz en nuestros corazones, empezando la paz en nuestras iglesias, empezando con la paz en nuestras comunidades, para que seamos portadores de paz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora vais a dejar de aplaudir y vais a saludaros, daros la paz el uno al otro, en el nombre del Señor, daros la paz del Señor. Muy bien, momento de silencio, vamos a terminar ya. Un momento de silencio, por favor. De esta manera damos por concluida la segunda entrega de los premios que el Consell Evangèlic otorga. Damos las gracias al Señor por vuestra presencia, por nuestros invitados, que habéis resistido toda esta celebración. Gracias. Deseamos encontraros de nuevo. Gracias al Consell Evangèlic, a nuestro presidente. Muchísimas gracias, Javier, por tu labor, por tu entrega, por tu dedicación a la obra del Señor y a cada uno de los que componen la comisión, la junta directiva. Que el Señor os acompañe en vuestros respectivos viajes y hasta que nos volvamos a encontrar, que el Señor os acompañe y os sostenga en cada momento. Amén. Buenas noches.